Hola, mi nombre es Carlos Ruiz y hoy les voy a presentar los modelos de análisis de clase de Eric Olin Wright. Nacido en Berkeley, California, el 9 de febrero de 1947, muere el 23 de enero del 2019. Fue un sociólogo estadounidense, miembro destacado del marxismo analítico. Sus mayores contribuciones se centran en su revisión de la teoría marxista de las clases sociales, así como un esfuerzo por llevar esta revisión teórica al terreno de la investigación empírica. Dentro de su pensamiento podemos encontrar que se apoya en la estimación comparativa, lo que ha sido de enorme utilidad para comprender los fenómenos de la transculturación en los Estados Unidos o en el área propiamente de la teoría sociológica, al buscar entender la síntesis de Talcott Parsons desde una visión contemporánea. Wright fue miembro del consejo editorial de la revista Política Sin Permiso en 2012. Fue elegido presidente de la Asociación Estadounidense de Sociología. Fundamentos de un análisis de clases neomarxista. El mismo Marx pensaba que hablar de justicia y moralidad era innecesario y quizá incluso pernicioso, puesto que creía que las opiniones sobre la moralidad en realidad tan solo reflejan las condiciones materiales y los intereses de los diferentes individuos, en vez de defender el socialismo con el argumento de la justicia social u otros principios normativos. Marx prefería argumentar que el socialismo estaba en el interés de la clase trabajadora y que en cualquier caso constituía el destino histórico del capitalismo. Sin embargo, las obras de Marx están llenas de juicios, indagación y perspectivas morales. Tesis de igualitarismo radical. La humanidad prosperaría más mediante una distribución radicalmente igualitaria de las condiciones materiales de vida. Marx defiende esta tesis mediante su consigna de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, y su ideal de la sociedad sin clases. Es la manera en que se distribuyen los recursos en las familias igualitarias. Los niños con mayores necesidades reciben más recursos y se espera que todos contribuyan mejor como puedan a las necesidades familiares. Tesis anticapitalista. El capitalismo impide alcanzar la distribución radicalmente igualitaria de las condiciones materiales de vida. Uno de los grandes logros del capitalismo consiste en el desarrollo de las capacidades productivas humanas hasta el punto de hacer posible el igualitarismo radical necesario para la prosperidad humana, y sin embargo el capitalismo crea también instituciones y las relaciones de poder que impiden alcanzar el igualitarismo. Las corrientes más socialdemócratas de la tradición marxista aceptan la idea de que el capitalismo es el enemigo de la igualdad, pero rechazan la del cambio rupturista. El capitalismo puede reformarse desde dentro de manera que se mueva gradualmente en la dirección de un orden social igualitario más acabado. La materialización completa del ideal igualitario radica bien, podría ser una fantasía utópica, por supuesto. Las objeciones de estas tesis son bastante conocidas. Primero, que incluso si es cierto que la igualdad fomenta el desarrollo humano, la necesaria redistribución de los recursos para alcanzar la igualdad material es injusta, dado que priva a ciertas personas de las ventajas materiales que han adquirido por derecho propio. Segundo, en vez de crear las condiciones para un potencial desarrollo humano, la igualdad material radical fomentaría la pasividad, la pereza y la homogeneidad. Mucha gente argumenta en contra de la tesis de la posibilidad histórica que los elevados niveles de producción económica solo pueden mantenerse cuando la gente tiene importantes incentivos para invertir tanto en habilidades como en capital. Por lo tanto, necesitamos comprender a qué nos referimos exactamente mediante este modificador para establecer las bases del análisis de clase marxista. Los conceptos claves en este asunto son las relaciones de clase, la estructura de clase, el resto de términos del repertorio conceptual del análisis de clases, conflicto de clases, intereses de clase, formación de clase, conciencia de clase. Cobran significado a través de su relación con las relaciones de clase y las estructuras de clase. Esto no quiere decir que estos conceptos puramente estructurados sean vitales en todos los problemas que plantea el análisis de clase. Puede darse en caso, por ejemplo, de que para explicar las transformaciones políticas en el tiempo y el espacio en las sociedades capitalistas, las variaciones de la formación de clase y la lucha de clase resulten mucho más importantes que las estructuras de clase en sí. De todas formas, comprender las relaciones de clase y la estructura de clase es asunto fundamental
en la base conceptual del análisis de clase, y es por lo tanto en lo que aquí nos centraremos. Relaciones sociales de producción. Todo sistema productivo requiere el despliegue de una serie de activos, recursos o factores de producción, herramientas, máquinas, tierra, materias primas, fuerza de trabajo, aptitudes, formaciones, etc. Podemos describir este despliegue en términos técnicos como una función de producción, cantidad de insumos de diversos tipos combinados en un proceso específico necesario para producir un resultado determinado. Esta es la manera característica en que los economistas conciben los sistemas de producción. También podemos describir el despliegue en términos de relaciones sociales. Las personas que invierten en la producción tienen diferentes tipos de derechos y poderes sobre el empleo de los insumos y sobre los resultados del uso. La manera concreta en que las aportaciones se combinan y se usan en la producción depende tanto de la manera en que se empleen estos derechos y poderes como de las características estrictamente técnicas de la función de la producción. La suma total de estos derechos y poderes conforma las relaciones sociales de producción. Es importante tener en cuenta que estos derechos y poderes sobre los recursos son atribuidos de las relaciones sociales y no descripciones de las relaciones de individuos con las cosas en sí. Por ejemplo, el tener derechos y poderes sobre la tierra define nuestras relaciones sociales con otras personas en cuanto al uso de la tierra y la apropiación de los frutos de ese uso productivo. Esto quiere decir que las relaciones de poder que involucran las relaciones sociales de producción afectan a las formas en que regulan y controlan las actividades de los individuos, no solo la distribución de objetos valiosos. Relaciones de clase como formas de relaciones de producción. Cuando los derechos y los poderes de la gente sobre los recursos de producción están distribuidos de forma desigual, cuando algunos tienen mayores derechos, poderes que otros respecto a unos recursos productivos específicos, estas relaciones se variaciones en las relaciones de clase. En algunos usos del término clase tiene poco sentido hablar de tipos de relaciones de clase cualitativamente diferentes. Las clases se identifican simplemente con unas categorías genéricas y universales como los poseedores y los desposeídos. Aún así puede darse variaciones cuantitativas, por supuesto. La brecha entre ricos y pobres puede variar al igual que la distribución de la población en estas categorías. Consideremos, por ejemplo, tres tipos de relaciones de clase que a menudo se distinguen en la tradición marxista: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. En las relaciones esclavistas de clase, es decir, el dueño posee al esclavo, equivale a especificar el rango de derechos y poderes que el dueño tiene. En el caso extremo, el propietario tiene derechos de propiedad virtualmente absolutos sobre el esclavo. En el capitalismo, sin embargo, está prohibido poseer personas. Se permite la posesión privada de la tierra y el capital, pero se prohibió poseer gente. Este es uno de los grandes logros del capitalismo alcanzado, una distribución radicalmente igualitaria de este activo. En concreto, todos somos propietarios de una unidad de fuerza de trabajo. Nosotros. El problema de la complejidad en relaciones de clases específicas. Gran parte de la teoría de la retórica del análisis de clase, especialmente en la tradición marxista, recibe las relaciones de clase en términos bastante rígidos, simplificados y polarizados. Se presentan las luchas entre clases como batallas entre la burguesía y el proletariado, señores y siervos, amos y esclavos. Hay dos tipos de complejidad específicamente importantes. Primera, la mayoría de las sociedades coexisten una variedad de relaciones de clases distintas. Además, se relacionan entre sí de diversas formas, por ejemplo en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Y segunda, sobre los diversos factores de producción, a menudo suelen concebirlas
como si fuera una estructura binaria simple, o se posee algo o no se posee. En el sentido ordinario del término, la propiedad parece tener carácter absoluto, y si yo poseo un libro puedo hacer lo que quiera con él, incluso quemarlo, usarlo para sujetar una puerta, regalarlo, venderlo, etcétera. Posición de clase. Gran parte del debate sociológico acerca de las clases se convierte en la práctica en un debate acerca del inventario óptimo de las posiciones de clase, o expresiones sinónimas como categorías de clase, en vez de las relaciones de clase en sí. Hasta cierto punto esto sucede porque buena parte de la investigación empírica y especialmente la investigación cuantitativa se centra en información en la que se clasifica a los individuos, lo que hace que localizar al individuo dentro de la estructura social sea vital. En el caso del análisis de clase, esto implica asignarle una posición dentro de las relaciones de clase. En realidad, cualquier ejercicio de este tipo requiere que se decida qué criterios se van a establecer para diferenciar entre posicionamiento de clase, así como cuántas categorías de clase se crearán mediante estos criterios. La complejidad de las posiciones de clase. A primera vista podría parecer que el problema de especificar las posiciones de clase es bastante simple. Primero se define el concepto de relaciones de clase y después se extrae el inventario de posiciones de clase y estas relaciones. En el capitalismo, la relación de clase principal es la relación entre capital y trabajo, y esto determina las posiciones capitalistas y obreros. Esto quiere decir que hemos de intentar descubrir los principios que generan esta complejidad y después precisar sus implicaciones a la hora de situar a la gente dentro de las relaciones de clase. Existen 5 fuentes de complejidad que parecen ser especialmente importantes en el análisis de clase. 1. Comprender la posición derivada de la complejidad dentro de las relaciones en sí, desagregar los derechos y poderes en las relaciones de clase. 2. Complejidad en la asignación de los individuos a las posiciones, ocupar múltiples posiciones de clase al mismo tiempo. 3. Complejidad en los aspectos temporales de la posición, carrera frente a puesto. 4. Estratos dentro de las relaciones. 5. Familias y relaciones de clase. Asignar a gente a las posiciones de clase. Un individuo puede tener 2 trabajos que lo sitúen en posiciones diferentes en las relaciones sociales de producción. Puede ser gerente o trabajador en una empresa y ser autónomo en un segundo trabajo. Temporalidad de las posiciones. Algunos trabajos son parte de una trayectoria. Por ejemplo, la mayoría de los gerentes comienza su carrera en puestos no ejecutivos con altas expectativas de acceder a la dirección tras un periodo de aprendizaje a pie de máquina y de ascender en la jerarquía directiva. Estratos y posiciones de clase. Las posiciones de clase se definen mediante los derechos y los poderes que los individuos tienen sobre los recursos económicos y las actividades económicas. Otra fuente de complejidad dentro de las posiciones de clase se centra en la cantidad de recursos y el ámbito de actividades sujetas a estos derechos y poderes. Familias y posiciones de clase. La gente no solo está inmersa en relaciones de clase a través de su participación directa y en control y uso de los recursos productivos, sino a través de otros tipos de relaciones sociales, especialmente de la familia y el parentesco. No interesa la posición, la clase de alguien porque creemos que existen mecanismos que moldean sus experiencias, intereses y elecciones según el modo en que su vida se determine por las relaciones de clase. A menudo la gente se pregunta ¿cuántas clases hay? Se ha dicho, por ejemplo, que mi trabajo, es decir, Bright, sobre la estructura de clase, propone un modelo de 12 clases. Análisis a pequeña y gran escala. El análisis de clases se ocupa de estudios tanto a pequeña como a gran escala. El concepto principal de los análisis a gran escala es la estructura de clase. Podemos hablar de estructura de clase de una empresa, de una ciudad, un país, quizás del mundo. Tradicionalmente, la unidad más común en el análisis pormenorizado de la estructura de clase ha sido el de Estado-Nación. Actuación de clase. El análisis de clase marxista concierne sobre todo las condiciones y procesos del cambio social y por tanto necesitamos una serie de categorías en función de las cuales comprender cómo las acciones de los individuos pueden producir y transformar estas relaciones sociales. Intereses de clase. Son los intereses materiales de la gente que se derivan de su posición en cuanto a las relaciones de clase. Estos intereses materiales incluyen una serie de aspectos: nivel de vida,
con fundamentos de un análisis de clases neomarxista, decisiones laborales, grado de esfuerzo, ocio, seguridad material, etc. Conciencia de clase. La percepción subjetiva de la gente tiene sobre sus intereses de clase. La formación de clase. Los grupos formados para facilitar el logro de sus intereses de clase. Lucha de clases. El conflicto entre las prácticas de los individuos y colectivos en persecución de intereses de clases opuestas. Análisis de clases marxista. El principio de bienestar inversamente interdependiente. El bienestar material de los explotadores depende casualmente de las privaciones de los explotados. Esto quiere decir que los intereses de los agentes en estas relaciones no son simplemente diferentes, son antagónicos. La materialización de los intereses de los explotadores se hace a costa de los explotados. El principio de exclusión. Esta relación inversa del bienestar de los explotadores y de los explotados depende de que se prive a los explotados del acceso a ciertos recursos de producción. Principios de apropiación. La exclusión genera una ventaja material para los explotadores porque les posibilita apropiarse del esfuerzo de los explotados. La explotación es, pues, un diagnóstico del proceso mediante el cual se generan las desigualdades de ingresos mediante desigualdad de derechos y poderes sobre los recursos productivos. Las desigualdades existen, al menos en parte, por las formas en las cuales los explotadores, por virtud de sus derechos y poderes exclusivos sobre esos recursos, se apropian del excedente que genera el esfuerzo de los explotados. Muchas gracias.